Iniciamos la sección, la entrevista, y estrenamos la etiqueta de hoy, que es No More Trump. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero ustedes me entendieron. Un saludo también a nuestros radioescuchas que sintonizan Eclipse 88.3 FM todos los martes y jueves de 7 a 8 de la mañana. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del número de teléfono 0424-665-6746. Y de inmediato vamos a la sesión La Entrevista. Bueno, hoy tenemos aquí en la entrevista de Visión Global, en nuestro programa número 15, nada menos y nada más que al ingeniero agrónomo, maestría en desarrollo rural integral, maestría en ciencia política, embajador de Venezuela en Paraguay 2004-2007, profesor de la Universidad del Zulia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, uno de los históricos de nuestro Partido Comunista, nada menos y nada más que José Huerta Castillo, a quien voy a tratar con mucho respeto como profesor Castillo. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una invitación que vamos a sacarle bastante provecho. Yo quisiera antes, profesor, algunas cosas que me faltaron. El editorial fue que también el presidente estuvo en el ciclo del arroz norte verano 2018-2019 en el estado Guárico. También celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con una jornada de apoyo al trabajo productivo, y también celebramos el 5, la batalla de Junín, y el 6, cuando Donald Trump firmaba ese decreto contra nuestro pueblo, contra nuestro país, contra nuestra nación. Nuestro presidente pues celebraba el 200 aniversario de la batalla de Boyacá, y si vencimos en Boyacá, venceremos en esta también. A ver, profesor, mi primera pregunta interesante para usted, y lo voy a agarrar seguro que no fuera de base. El 3 de julio, creo, Figuera, quien es el secretario general del Partido Comunista de Venezuela, en una rueda de prensa dijo que el Partido Comunista de Venezuela se separaba del gobierno del presidente Maduro. ¿Qué me dice al respecto? Creo que la frase separar no es totalmente, por lo menos yo no le escuché esa frase, ¿no?, de la separación. Lo que está planteado, Alberto, lo que está planteado es lo siguiente, y esto es bueno recordar. En el mes de febrero del año que hubo las elecciones, el año 2018, el año pasado, nosotros redactamos un documento de 23 puntos y se lo entregamos al presidente para que lo estudiara, y si estaba de acuerdo, pues lo firmara. Ese iba a ser el documento, fue el documento de apoyo del Partido Comunista a su candidatura. Al desarrollo de las elecciones del 2018. Exacto. Entonces él lo leyó, lo estudió y lo aprobó. Lo aprobó y lo firmó. Y fue a una conferencia nacional con nosotros, levantó nuestra bandera y se comprometió pues al cumplimiento de ese, vamos a decir, una especie de contrato, más que con nosotros, con nuestro pueblo. ¿Qué pasó? Que el 20 de mayo de este año nosotros hicimos una evaluación de ese documento. Y como ya teníamos varios meses tratando de conversar con la Dirección Nacional del PSUV, con el propio presidente Nicolás Maduro, para que evaluáramos colectivamente el documento, pues. Como no fue posible, nosotros en un comité central aprobamos de que entonces íbamos a decir públicamente de que el documento firmado hasta el presente, en un año, porque el periodo presidencial son 6 años, ¿verdad?, que en ese año la evaluación que hicimos era que no se había cumplido. Eso fue lo que dijimos. O sea, no hay separación del proyecto bolivariano chavista del presidente Maduro con el Partido Comunista de Venezuela. Nada que ver. Mira, si alguien en este país, más que el propio Nicolás, y cuando vivía nuestro presidente Chávez, más que Chávez, estamos comprometidos con nuestro proceso histórico, que es un proceso histórico lleno de lucha. De más de 80 años. No de 80 años pegados en la pared, ¿no? Sino de 80 años de lucha. Siempre recuerdo el discurso de Nicolás Maduro cuando lo apoyamos la primera vez. Fíjate que el presidente Chávez murió un martes 5 de marzo del 2013. Nosotros lamentablemente supimos que el presidente Chávez iba a fallecer, lo supimos en enero. Ya la ciencia médica había encontrado, bueno, que lamentablemente se nos iba. Lo supimos en enero y nosotros convocamos una conferencia nacional ya, a priori. En el momento en que se produjera
digamos, la siembra, íbamos a ir a la conferencia nacional. Y en efecto así fue. El martes 5, ese fin de semana, sábado y domingo, hicimos conferencia nacional. Y el invitado fue Nicolás Maduro. El domingo 10 de marzo, el primer partido político que apoyó la candidatura de Nicolás Maduro fuimos nosotros. Es decir, le caímos adelante al propio PSUV. Fuimos los primeros que lo apoyamos. En ese momento lo apoyamos sin ninguna clase de documento, simplemente un programa que... Pero quiero resaltar un hecho aquí que a nosotros nos emocionó mucho. Ese domingo, 10 de marzo, aproximadamente como a las 3:20 de la tarde y casi hasta las 4:30, un poquito más pasada, el presidente Nicolás Maduro expresó un discurso que demostró, y nos emocionó ese discurso, un conocimiento de la historia del Partido Comunista como parte de la historia de Venezuela que nos llenó de orgullo, de alegría. Tanto es así que rompió el récord. Por primera vez, un invitado a un evento nacional del partido nos hizo poner de pie 5 veces y aplaudirlo de pie 5 veces. Excelente, profesor. Bueno, aquí el récord de tiempo en este segmento lo estamos perdiendo, así que vamos a pedir un video del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, y usted mismo va a hacer el comentario al respecto. De que asuma un nuevo régimen, y si siguen apoyando el régimen de Maduro, eso podría jugarles en contra. Si, por ejemplo, el régimen no sigue los principios constitucionales apropiados, el nuevo gobierno tendría que pagar y tendría que pensar si quieren comprar petróleo de un gobierno democrático después de Maduro, si quieren ser reconocidos como los que apoyaron a Maduro. Esto pone en riesgo cualquier negocio. Lo que hemos hecho hoy, lo que el presidente hizo ayer al anunciar estas nuevas sanciones de bloqueo, es aumentar el riesgo de negocios para cualquiera que tenga cualquier intención de hacer negocios en Estados Unidos y sigue haciendo negocios con el gobierno de Venezuela. Esta es la orden ejecutiva más decidida que hemos hecho en relación con Venezuela en los últimos 6 meses. Es una acción muy amplia, con implicaciones muy amplias. Lo dejaremos ahí. Muchas gracias. Ahí está el señor John Bolton tratando de justificar ante el mundo la temeraria injerencia que ha tenido sobre nuestra nación y sobre nuestro pueblo y sobre los negocios de nuestro Estado, del Banco Central de Venezuela, de PDVSA. Yo le pregunto, John Bolton, usted habla de negocios, vamos a hablar de negocios. ¿Cuándo o qué van a hacer con los 7.000 millones de dólares que robaron a Citgo? ¿Qué vamos a hacer con los 1.400 millones de dólares que robaron en Alemania de las medicinas, del oro que nos robaron en Londres, 1.500 millones de dólares? Allá en Portugal nos robaron también miles de millones de dólares, nos quitaron la empresa Barómetros en Colombia, nos quitaron las acciones de la empresa petrolera de Jamaica con PDVSA, etcétera, etcétera. Usted viene a hablar de negocios. Desde la era Chávez para acá se está calculada entre el paro petrolero y todo lo que ustedes han hecho en sanciones, en bloqueos y en embargos a Venezuela, más o menos 300.000 millones de dólares. De la era primer gobierno de Nicolás Maduro para acá, 150.000 millones, y en estos últimos 3 meses 30.000 millones de dólares. Bueno, profesor, el tiempo se me fue y no recibí su opinión, pero vamos a un video y después de este video nos comenta usted solito los 2 videos. Este tipo de sanciones busca reducir la disponibilidad de divisas por parte de la República Bolivariana de Venezuela, pretende amedrentar a países aliados, a proveedores, que sencillamente tienen una visión de relacionamiento distinto en el marco del respeto al derecho internacional, distinto a lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos imponer por todas las vías, imponer por la vía de la fuerza. Se constituye también en una violación masiva a los derechos humanos de los venezolanos, porque en el ámbito no discrimina quienes van a ser afectados por este tipo de bloqueo total, como ellos los han llamado, un bloqueo completamente ilícito, ilegítimo, criminal, y pretende favorecer
a un sector político minoritario, extremista, que no termina de entender que la única vía es la democracia y que la única vía es lo que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero también algo muy grave que está en la mesa con este tipo de orden ejecutiva y de confesiones criminales como ha hecho el señor Bolton. Está pateando la mesa de diálogo que se desarrolla en Barbados con facilitación del Reino de Noruega.